Un saludo y bienvenidos a un nuevo recurso del Diplomado Virtual en Seguridad Digital dirigido por la Cámara de Comercio de Bogotá. En este quinto módulo dedicado a la respuesta a incidentes y el análisis forense digital, hablaremos sobre los conceptos básicos e introducción precisamente al DFIR, por sus siglas en inglés, o Digital Forensic and Incident Response. Inicialmente es necesario hacer una introducción a las ciencias forenses en general, es decir, este módulo está específicamente dirigido al análisis forense digital, es decir, en sistemas informáticos, pero es necesario entender de manera general ese concepto de ciencias forenses. Esas ciencias forenses tienen que ver principalmente con la recuperación y el análisis de lo que se llama como evidencia latente. Estos son, por ejemplo, las huellas dactilares o la comparación de muestras de ADN, etc. Estas ciencias forenses combinan el conocimiento científico y las diferentes técnicas que éste proporciona con los presupuestos legales a fin de demostrar con la evidencia recuperada la existencia o no de la comisión de un acto considerado como delictivo y sus posibles responsables ante un tribunal de justicia. Ahora bien, ¿qué es esto de análisis forense digital? Inicialmente, como una rápida definición que me gusta hacer, es reconstruir por medio de la aplicación científica el uso de un recurso tecnológico. Digamos que es una definición muy personal que siempre trato de hacer, pero también es conocido como informática forense o digital forensics, y esto será como la ciencia de adquirir, de preservar, de obtener y de presentar datos. Más adelante vamos a ver la metodología de manera exacta, que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Básicamente esto se va a ocupar de la utilización de los métodos científicos aplicables a la investigación de los delitos por medio o uso de un sistema informático. Entonces acá es muy importante aclarar, bien sea que ese delito, posible delito o materia de investigación, el objeto final o la víctima sea un recurso tecnológico o que la herramienta haya sido un recurso tecnológico. Es decir, cuando estemos realizando los análisis forenses digitales, pues muchas veces vamos a tener que tomar el papel de reconstruir una especie de hecho con el equipo víctima, o en muchos casos es reconstruir la acción realizada, en este caso cuando se tiene acceso al computador, en este caso ofensivo. Ahora bien, ya definimos ciencias forenses en general, informática forense, que trata entonces sobre esas evidencias. Veamos a qué se refiere ese concepto de evidencias. La evidencia digital va a ser cualquier mensaje de datos almacenado, es decir, cualquier información almacenado y o transmitido por un medio de un sistema de información, que va a tener relación con el cometimiento de un acto que comprometa dicho sistema y que posteriormente guía a los investigadores, en este caso ustedes y nosotros, al descubrimiento de los posibles infractores. En definitiva, son campos magnéticos o pulsos electrónicos, esta es como la definición de más bajo nivel, que pueden ser recogidos y analizados usando técnicas, procedimientos y herramientas especiales. Ya vamos a ver durante el transcurso del desarrollo de este módulo que en muchos casos es mucho de procedimiento, mucho de metodología. Vamos a compartir algunas de las metodologías más utilizadas, pero se van a dar cuenta que en muchos casos utilizaremos muchas herramientas que facilitan todo este proceso de análisis. Ahora bien, definida la evidencia digital, veamos dónde podemos encontrar esa evidencia digital. Entonces, a fin de que los investigadores forenses tengan una idea de dónde buscar esa evidencia digital, estos deben identificar las fuentes más comunes de esta evidencia, situación que brindará al investigador el método más adecuado para su posterior recolección y preservación. Entonces, existen tres grandes grupos de fuentes de la evidencia digital. El primero de ellos es los sistemas de computación abiertos, los computadores más comunes o de uso común. Estos son aquellos que están compuestos por los llamados computadores personales y todos sus periféricos, como los teclados, los monitores. Estos computadores también pueden ser portátiles, laptops, también pueden ser servidores. Actualmente estos computadores tienen una capacidad de guardar muchísima cantidad de información, saben que tiene mucho almacenamiento,
entonces en diferentes medios de almacenamiento obviamente, lo que va a permitir entonces que se pueda extraer o recuperar mucha evidencia digital. Luego tenemos los sistemas de comunicación, su nombre lo define perfectamente, pero estos son sistemas que están compuestos por las redes de telecomunicaciones, por dispositivos de red, de enrutamiento, por tipos de comunicación específica, inalámbrica, cableada. También es una gran fuente de información y de evidencia digital si se sabe extraer de manera adecuada. Al final de estos tres grandes grupos tenemos los sistemas convergentes de computación. Estos son sistemas, digamos, que machean o que complementan los grandes grupos adicionales, y estos los utilizamos todos los días, son los que están formados, por ejemplo, por los teléfonos inteligentes o smartphones, los asistentes personales, supongamos dispositivos de IoT, asistentes tipo Alexa o Assistant de Google, o cualquier otro aparato electrónico que posea convergencia digital y que pueda contener evidencia digital. GPS, por ejemplo, o dispositivos de este tipo de tecnologías. Más adelante vamos a ver más detalle, algunos casos, metodologías para cada una de estas posibles fuentes de evidencia. Así como en un recurso previo, en el módulo 3, vimos que existían diferentes metodologías para el análisis y la evaluación de la seguridad de los sistemas informáticos, también, también una metodología para el módulo anterior, el cuarto, sobre OSINT, también para el análisis forense digital y la respuesta a incidentes informáticos, tienen múltiples metodologías. Entonces, hay diferentes entidades que publican como diferentes métodos de afrontar distintos tipos de tecnologías, pero todas tienen algo muy en común. Me refiero a los que esté relacionado con informática forense digital. Lo primero, en esa gran lista de ese gran proceso metodológico, está el evaluar. Entonces va a ser una notificación, va a ser una obtención de una autorización, una firma de unos non-disclosure advice, una revisión de las políticas y la legislación aplicable según el país en el que estemos trabajando, una identificación de los miembros del equipo de respuesta y atención, una realización de una evaluación inicial para preparar todo este proceso de adquisición de evidencias. Entonces, todo esto es lo relacionado a la evaluación inicial previo a nuestro análisis forense específico. Luego continúa un proceso de adquisición. Nosotros nos vamos a dedicar mucho en este módulo a esta fase de adquisición y de análisis. Obviamente, pues también el tema de generación de informes. Esta fase de adquisición ya es la construcción propiamente de la investigación. Va a ser la recopilación de datos relevantes, ahora lo decíamos, como las fuentes de las evidencias. Posteriormente vamos a estar relacionándonos con un concepto llamado artefactos, que va a ser como unos lugares específicos o unas tecnologías específicas de donde podemos extraer información. Todo este proceso de adquisición se generan unas cadenas de custodia, se almacena de manera adecuada, se archiva ordenada y lógicamente. Posteriormente, como tercer paso, está el tema ya de análisis, es decir, reevaluamos, ya realizamos el proceso de adquisición y preservación de múltiples copias de esta evidencia. Ahora vamos a analizar. Entonces aquí ya se analizan datos de red, por ejemplo, las fuentes que decía previamente, o datos directamente desde el host comprometido o relacionado, también de otros medios de almacenamiento o fuentes externas de datos. Posteriormente, y como resultado final, está el proceso de información o de informar. ¿Qué significa esto? Es organizar de una manera lógica toda esta información o todo este proceso que realizamos en los tres pasos previos, y el desarrollo de dos tipos de informes.
Entonces acá, muy similar al proceso de evaluación de vulnerabilidades y evaluación de seguridad en sistemas informáticos, también se genera muchas veces un informe técnico orientado precisamente al personal técnico y a los peritos informáticos. Ya vamos a ver qué son esos de peritos informáticos, y un reporte ejecutivo que va a ser entregado pues precisamente a esa área ejecutiva de la entidad relacionada o comprometida. Es decir, el ejecutivo no va a tener la paciencia, no va a tener el entendimiento de ver un documento de unas 100 o 200 páginas con cualquier cantidad de procedimientos técnicos que sí van a nutrir muy bien al personal técnico. A él le va a interesar es precisamente lograr es qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, quién cometió ese hecho. Mencionaba previamente acerca de los peritos informáticos. Estos peritos, para estos procesos se va a hacer indispensable la valoración de estas pruebas o de los elementos, la intervención de personas especialistas, es decir, de personas con conocimientos en esa materia en especial, muy relacionado en este caso va a ser con informática y con seguridad informática y seguridad de la información. Es decir, van a ser unas personas que van a prestar un servicio de apoyo, de opinión, de verificación de todas esas evidencias o de toda esa investigación que se está presentando, bien sea ante un fiscal o ante un juez. Es decir, es unas personas que cumplen como muchas veces sus funciones de terceros, un experto externo que va a verificar si efectivamente ese procedimiento que se está ilustrando se realizó de manera adecuada y, como lo decía también previamente, es en todo ese proceso de documentación, este perito está en la capacidad de replicar de manera exacta lo que están planteando las partes, y eso es precisamente como la efectividad de la investigación, es que si una persona puede replicarlo, en este caso pues un experto en la materia. Una vez definidos estos conceptos, entonces veamos a qué se refiere o a qué nos referimos entonces con esos hechos. Esos hechos o esa acción malicioso u objeto de investigación es lo que se conoce como incidente de seguridad informática. El incidente de seguridad informática o de información se va a definir como un acceso o intento de un acceso o un uso o divulgación o una modificación o destrucción no autorizada de una información o de un bien informático. También puede ser un impedimento de una operación normal de una red o de un sistema, es decir, cuando por ejemplo se hace unos ataques de negación de servicio o se altera el contenido de una base de datos, esto va a impedir pues específicamente la prestación de un servicio en determinada entidad. También puede ser una violación a una política específica de seguridad de esa entidad que ha sido objeto de un hecho o de un posible hecho. Ahora bien, definido el incidente de seguridad, continuamos con el proceso de respuesta ante ese incidente de seguridad informática. Es lo que va a ser todo el proceso de reporte o atención y respuesta hacia esos incidentes. Esto es lo que nos va a permitir como responder a los mismos de manera muy efectiva, muy ordenada o sistemática. Va a permitir que se genere como una base de conocimientos también, va a permitir que se minimice la ocurrencia, va a facilitar el proceso de recuperación, va a reducir el proceso de pérdida de información y la interrupción de estos servicios, va a permitir la mejora continua, el marco de seguridad, el proceso de tratamiento de incidentes y manejo correctamente los aspectos legales que pudieran surgir durante este proceso. Existen incluso, bueno, ahora que recuerdo, generé un slide, un documento que me gustó mucho, es publicado directamente por el MINTIC y va a ser un proceso, digámoslo como, entre comillas, metodológico o procedimental de gestión y respuesta a incidentes. Entonces el documento es público, también lo voy a anexar pues ahí en los recursos del diplomado, lo voy a abrir rápidamente en el navegador para que vean más o menos de qué va el documento.
Este es el documento directamente desde el sitio web, bueno, las revisiones, derechos de autor de divulgación del documento. Fíjense que tiene toda la concordancia, y es que en recursos previos habíamos hablado del NIST, o el National Institute of Standards of Technology. Tiene una serie también de guías, de metodologías, que las vamos a ver al final de este recurso. Esas guías y esas metodologías sirvieron como base para la generación de este corto documento, pues es realmente corto. Pues las guías que vamos a ver posteriormente son bastante extensas. Nos plantea aquí como el objetivo de la implementación de un sistema de gestión de incidentes informáticos. Fijémonos que habla como del modelo de gestión, entonces habla de la preparación, de la detección del análisis, de la contención de la erradicación y la recuperación, de las actividades post el incidente. También nos habla de roles, voy a adelantarlo, bueno, aquí nos habla de la preparación, entonces cómo debe estar preparado nuestro sistema previo a cualquier ejercicio, cualquier práctica o a cualquier implementación de un sistema informático. Entonces habla de gestión de parches, de aseguramiento de la plataforma, de la seguridad en las redes, de la prevención de código malicioso, de la sensibilización de usuarios. Aquí habla del procedimiento de comunicación efectivo cuando ocurre un incidente informático. También nos habla como de herramientas que podríamos requerir para este procedimiento. Habla tanto de hardware como de software. Vamos a ver que por aquí de pronto hay unos kits de respuesta a incidentes, hay unos protectores frente a escritura de dispositivos de almacenamiento, las posibles fuentes de información de evidencia, la evaluación del mismo, la clasificación, etcétera, etcétera. Entonces les queda aquí el documento. Fíjense que inclusive hablaba de los tiempos de respuesta que se le debe dar atención a un incidente, de acuerdo pues obviamente a su criticidad. Continuemos entonces. Este es el website del NIST, ya lo hemos discutido ampliamente durante el diplomado. Lo estoy trayendo a colación en este recurso, es porque ellos tienen cualquier cantidad de documentos o líneas guías, de metodologías. Inclusive tienen acá en la sección de análisis forense digital, es decir, lo tienen dividido por diferentes programas o por áreas de especialidad. Tienen, aparte de como las librerías de referencia para todo lo que estaba mencionando previamente, tienen un nuevo programa que me gusta, este Computer Forensic Tool Testing. Es una especie de programa que generaron ellos, un grupo de investigación que se va a dedicar, voy a abrir por acá el catálogo, aquí Go to Catalog. En este caso, lo que hacen ellos es realizar como unas pruebas, unos testing a diferentes herramientas enfocadas al análisis forense digital. ¿Qué significa esto? Es decir, supongamos que hay herramientas para la generación de imágenes en sistemas operativos, entonces ellos efectivamente toman esa herramienta y comienzan a hacer. Entonces aquí tienen por ejemplo Encase, Expert Witness, diferentes formatos y herramientas. Va a ser como una clasificación, como una evaluación externa, es decir, aquí tenemos que creer es que ellos no están relacionados con ningún proveedor de alguna herramienta, entonces van a dar una opinión, un análisis muy certero, muy crítico sobre la efectividad o no de determinadas herramientas. Sobre el propio website, inclusive creo que me voy a desplazar primero a este era el de herramientas, de librerías, aquí en este National Software Reference Library, es esta como biblioteca de referencia. Tiene los accesos precisamente a cualquier cantidad de esas metodologías que estaba listando previamente. Entonces debemos explorar, digamos que las específicas las voy a anexar en los recursos del diplomado, pero la invitación es precisamente a que vean que existen cualquier cantidad de documentos. Este es en el específico que quería mostrarles, son las
como la librería o la biblioteca de publicaciones. Entonces voy a mover esto por aquí. Hay algunos que están en borrador, hay algunas publicaciones que están ya finalizadas. Todos hemos escuchado entonces de SP800 Series. Entonces esta serie de documentos, digo que todo lo hemos escuchado, es porque previamente en el recurso de análisis y evaluación de sistemas se planteaba una de estas metodologías. Entonces, este website va a recoger toda esta cantidad de documentación, por ejemplo, para evaluar la seguridad de determinada infraestructura, o en nuestro caso, me desplazo nuevamente para acá, una guía precisamente para la respuesta a incidentes y diferentes técnicas de análisis forense digital. Fíjense que ya el documento sí son 121 páginas, es decir, ya son documentos muy amplios, donde nos habla, por ejemplo, aquí de las capacidades, la realización de ese proceso de análisis forense digital. Aquí supongamos voy a abrir en adquisición de datos, adquiriendo los datos, entonces datos volátiles, datos estáticos. Habla, por ejemplo, si debemos o no apagar el computador o el dispositivo móvil que esté comprometido y que estemos analizando. Entonces esta es como la especie de Biblia, por decirlo de alguna forma, que debemos seguir cuando estamos realizando un análisis forense digital. ¿Qué se me ocurrió hacer? Y es decir, van a tener el acceso a los documentos, tienen cualquier cantidad de información en internet. Fíjense que aquí, por ejemplo, habla ya del análisis forense digital en sistemas cloud. Entonces, cómo realizar ese análisis forense digital. Aquí voy a subir este de aquí, NIST Cloud Computing Forensic Science Challenge. Entonces es ese proceso metodológico cuando pretendemos hacer un análisis forense digital en una fuente que está en la nube. Entonces aquí nos va a hablar de cómo extraer evidencia de determinadas redes sociales en muchos casos, o de estos sistemas de almacenamiento tipo Dropbox o Google Drive o el Drive de Microsoft. Continuemos. Se me ocurrió, digamos, que encontrar como una especie de resumen, es decir, ya vimos acá como a modo muy general en qué consistiría una metodología de análisis forense digital. Si ya pretendíamos ser más específicos, entonces hablábamos de identificar la evidencia, de la adquisición de la evidencia. Entonces en estos cuadros ya se detalla pues específicamente a qué me refiero con cada uno de esos enunciados. Es decir, si estamos por ejemplo acá en el proceso de adquisición de esa evidencia, entonces se eligen los métodos apropiados, se establece el orden de prioridad de la recolección de las evidencias, se establece la autoridad legal presente en la recogida de evidencias, se recogen las evidencias y así para cada uno. Por ejemplo, en el proceso de identificación, entonces se va a recibir la solicitud de análisis forense digital, se va a estudiar y revisar la legislación vigente. Recuerden que se los mencioné previamente, solo que aquí está como una manera más detallada. Proceso de preservación, entonces se realizan las copias de las evidencias, se realiza un seguimiento de la cadena de custodia, se establecen los métodos de traslado o transferencia de esta información. Aquí el proceso de análisis, se va a hacer una preparación de herramientas y de técnicas, se van a realizar los análisis de los datos y de la información recogida, se va a reconstruir la cadena de acontecimiento que tuvieron lugar desde el comienzo del incidente y se va a crear una línea de tiempo temporal. Durante este recurso, durante este módulo se van a enfrentar ustedes como estudiantes a diferentes desafíos de análisis forense digital. Es decir, ya tenemos publicado dentro de la plataforma que está acompañando a nivel de CTF el diplomado. También voy a hacer el ejercicio de ir planteándole unos desafíos a modo que la exposición de estos recursos no sea un componente como estamos acostumbrados, de que no sea un componente teórico, sino completamente práctico. Es decir, se van a enfrentar a unas imágenes a analizar, unas imágenes forenses me refiero, de unos sistemas que fueron comprometidos o que son objeto, para no adelantar nada, que son objeto de análisis. Entonces yo voy a ir mostrando paso a paso, ustedes van replicando otros métodos que se les ocurra, u otras técnicas u otras herramientas, pues obviamente van a ser bienvenidas
para complementar este recurso. Bueno, eso es todo por este recurso. Un saludo y muchas gracias.